Hola, estoy haciendo este video por un tema que estoy viendo que está sucediendo en mi país, en Chile, referido al tema de inmigración. Yo soy inmigrante en Brasil, un país que ya llevo varios años viviendo, soy residente, y quiero hablar del tema de inmigración porque lo he vivido y puedo decir que por experiencia de derecho comparado, las condiciones de vivir en Chile por extranjero son mucho mejor que en la mayoría de los países. ¿Por qué lo digo esto? Pues bien, en Chile, por ejemplo, sucede que existen restricciones de entrada, por ejemplo, lo que sucede con el 15% para una faena de una obra, por ejemplo, que a lo más podrían ser extranjeros. Sin embargo, esa condición se da en pocos trabajos y la mayoría de los casos son trabajos, propuestas individuales. Entonces, ¿cuál es el problema que yo veo? Que la legislación chilena no cuida a los nacionales. Me explico. Es inverosímil que un extranjero, por ejemplo, un colombiano, que viene a Chile, o un venezolano, viene a Chile con el dato de otro nacional de él, trayendo su certificado de antecedente, y en 2 meses está trabajando profesionalmente. Eso en cualquier otro país no existe. No existe porque cuando se hace eso, generalmente se establece por una transnacional, en la cual esa transnacional hace la gestión y le consigue el traslado desde un país X a un país Y. Por ejemplo, supongamos que estamos en Coca-Cola Brasil y lo trasladan a Santiago de Chile. ¿Quién hace esa gestión? El Departamento de Recursos Humanos. ¿Por qué? Porque lo que no tiene sentido que una persona en 2 meses adquiera derechos y deberes de un ciudadano. ¿Por qué soy riguroso en esto? Bueno, sucede que para la dictadura, más o menos en el año 82, cuando se establecen varias políticas, por ejemplo, liberación del mercado energético, la reforma de la previdencia social, en este caso las jubilaciones, el tema de la educación, cuando se formaliza la separación de las sedes de la Universidad de Chile, la Universidad Técnica, en diferentes tipologías en las regiones, y se establecen las universidades privadas. ¿Por qué sucede esto? Porque la administración pública, que eso sucede en casi todas partes del mundo, se establece por una cosa que se llama la administración pública centralizada, que la establece el Poder Ejecutivo principalmente, con la tutela, ¿cierto?, del Poder Legislativo y Judicial, pero hay actividades que no las puede hacer el Ejecutivo, por tanto las delega, y las delega lo que se llama administración descentralizada. ¿Cómo lo hace? Dando personalidad jurídica a privados, pero con la vigía y con la tutela en este caso, del Ejecutivo. ¿Qué sucedió en Chile? No sucedió eso. La tutela se establece la mayoría de las veces por temas de mercado, por indexación de mercado, en el sentido de que una oferta más barata, me voy para allá y tiendo a pensar que es lo mejor. Eso sucede en el tema de salud, eso sucede en el tema de educación y en el tema de la previdencia social, que en este caso la AFP. Pero, ¿qué sucede con los inmigrantes? ¿Qué sucede con los nacionales? ¿Dónde el Estado de Chile nos protege? Porque ese ejemplo que estaba dando de un colombiano, de un venezolano que viene a trabajar a Chile, él viene en cero, sin costas, sin una mochila de obligaciones y deberes que el ciudadano chileno tuvo que adquirir por las condiciones que se establecieron en dictadura. ¿Cuáles son? Educación pagada, que en el caso de la educación superior, un histórico de salud que va a ser contabilizado cuando él adquiera un nuevo plan en otro ISAPRE, por ejemplo, DICOM, y etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Que ese extranjero, cuando viene a Chile, viene a competir en condiciones favorables con respecto a un nacional. ¿Por qué? Porque él estudió gratis, él va a un hospital público en su país gratis. Vamos a decir que es malo, sí. La mayoría de los países, los hospitales públicos son de peor calidad que un privado, pero no pagan.
En caso chileno sí tenemos que pagar, porque si no usamos FONASA, usamos ISAPRE, o si usted va a un hospital tiene que pagar igual. Entonces, son esas las condiciones que son desiguales para los nacionales. Y yo veo en la contingencia nacional que los periodistas, los académicos, el gobierno, la conversa está y el paradigma está para el otro eje. ¿Cuál es? El de los inmigrantes. Pobres inmigrantes. Pero pobres no tienen de nada. ¿Por qué? Porque el que viene con calificación viene con una sustancial ventaja con respecto a los nacionales. Los nacionales tenemos que cargar hasta los 50 o 40 y más años con una deuda. Ellos no. Esa deuda muchas veces, si no dejamos de pagar, marcamos línea roja, o sea, DICOM. Ese DICOM no nos permite emprender, nos permite hacer proyectos, no nos permite hacer nada. Entonces, ¿es asimétrica la situación? Sí, es asimétrica. ¿Es asimétrica para quién? Para los nacionales. Un ejemplo. En Brasil, por ejemplo, el país que yo más conozco, fuera de mi país, sucede lo siguiente. Una persona, hasta hace poco, hasta el año 2009, antes Chile tú no podías entrar al país si no era por visa de trabajo, que es lo que le explicaba por ese esquema de una transnacional que te movilices allá, o la otra era quedarte ilegal y esperar un perdonazo. No había otra opción. Es más, si tú te casabas, tenían que esperar 2 años para que aparezca el papel que diga usted está casado. En 2009, Michelle Bachelet hace un convenio en la época con Lula da Silva y hacen una cosa de que los chilenos podemos adquirir lo que se llama la visa Mercosur, que la cual nos permite, por 2 años, como visto temporario, como visa temporaria, poder trabajar en alguna cosa temporal sin calificación, o sea, sin graduación, por tanto son empleos menores, y posteriormente pasar a una visa de permanencia, en la cual recién un extranjero puede comenzar a hacer sus papeles para poder trabajar con graduación, o sea, profesionalmente. ¿Por qué lo explico esto? Porque en Chile solamente existe eso para las carreras médicas. ¿Por qué? Porque el sindicato, el colegio de médicos es fuerte, tiene vínculos con el poder legislativo, porque hay varios parlamentarios que son de profesión médicos. Su sindicato es uno de los sindicatos públicos más fuertes. No lo digo por los médicos, pero la contingencia de las personas que trabajan en hospitales públicos. Por lo tanto, ellos sí ejercen lo que en todo país se hace, que son barreras de entrada. Las barreras de entrada, ¿para qué se utilizan? Se utilizan con el objetivo de proteger el trabajador nacional. Yo me pregunto, si en Chile no tenemos favelas, ¿qué estamos esperando? ¿Queremos tener favelas de nuevo? Porque yo no entiendo ese comentario que hacen varios periodistas, varias gente académica que dice, no, es que Chile necesita una renovación de su población, necesita gente más para trabajar. Yo me pregunto, ¿los chilenos no tienen más hijos por qué? ¿Porque no les gusta tener sexo? No creo que sea eso. El tema es porque sale caro tener otro hijo. ¿Por qué? Porque usted tiene que pagar todo. En Chile no hay nada gratis. No hay nada gratis. En esos países donde vienen esas personas, esos inmigrantes, tienen una salud gratis, tienen una educación gratis, condición que en Chile no tenemos. Entonces, ese extranjero que viene a Chile, sí, puede ser que en Venezuela está el quilombo, está difícil la situación, sí, pero él tiene una historia en la cual el Estado venezolano lo amparó y a nosotros no. Es más, muchos de nosotros vamos a tener que estar hasta casi la jubilación pagando una deuda por la educación que tuvimos. Entonces, eso es inverosímil. Y a eso es lo que estoy apelando y estoy queriendo hacer este video, porque es inverosímil que en condiciones que se suponen que deberían ser más privilegiadas para los nacionales, es todo lo contrario. Entonces, no veo por parte del Ejecutivo principalmente, de la señora Bachelet, la actitud de tomar este asunto como una cosa seria.
si no se trabaja el tema de la inmigración, va a ser un Transantiago 2, que va a ser difícil de tener. ¿Por qué? Porque ya las condiciones de soporte social que tiene el Estado chileno para sus nacionales es deficiente, es mínimo, y estamos incluyendo más gente para hacer que esa torta, que ya es pequeña, sea repartida en más tajadas. Yo me explico cómo lo van a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Digo vamos porque estoy pensando en un tema nacional. ¿Cómo los chilenos lo van a hacer? Por eso los brasileños, por eso los venezolanos, por eso los colombianos, si usted que es chileno va a esos países, no tienen las mismas condiciones que ellos tienen cuando vienen a Chile. Yo conozco de brasileros que llevan 2 meses y están con empleo. Eso es inverosímil, porque en su país no pueden, un ingeniero, un arquitecto, un veterinario, tienen que pasar mínimo 3 años para poder trabajar como tal. Y en Chile en 2 meses está trabajando. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque es injusto para los nacionales. Eso es justo para nuestra nación. Entonces el tema de hablar pobrecitos inmigrantes, el tema tiene que ser otro. Tiene que ser cuáles son las normativas que nosotros tenemos como chilenos para resguardar las condiciones laborales de todos. No se está hablando solamente del tema de empleo básico o de subcontratación. Porque esta misma gente que apela y habla mal de Sebastián Piñera, yo no entiendo por qué, y me parece que hay, no entiendo esa estupidez, porque fue la misma gente que salió a las calles el año 2010, 2011, diciendo que había lucro en la educación y que había que dar espacio para esos profesionales en el día de mañana poder ejercer. Pues bien, ahora defienden la otra causa, porque dejar abrir que entren más inmigrantes y que otros empresarios, chilenos también, se aprovechen de la situación y puedan pagar con menor salario ese cargo que debería tener cierto valor, ¿qué es lo que hace con el ejercicio del trabajo nacional? Le quita cuotas, le quita espacio. Entonces, ¿dónde está el ejercicio cuerdo o el ejercicio racional de esta situación? No está. Y no lo veo. Y me parece, vuelvo a decir, inverosímil el argumento que se habla. Hay que legislar, sí, pero para los chilenos, no para los extranjeros. Un extranjero que viene tiene que pagar puede estar en Chile, está bien, pero no en las mismas condiciones que un chileno. ¿Por qué? Porque incluso hasta constitucionalmente no tiene sentido que una persona en 2 meses tenga las condiciones de ciudadano de derechos y deberes. Si nosotros los chilenos, que nacimos aquí, llevamos no sé cuántos, nacimos en Chile, no sé cuántos años vivimos, y aún nos vulneran derechos que ellos tuvieron en su país natal, como fue salud gratis, educación gratis, y un sistema de previdencia social mucho mejor que el que tenemos nosotros. Entonces, por igualdad de condiciones, por expectativa de vida, por condiciones como ciudadano, es injusto y es asimétrico para los chilenos. Por lo tanto, la nueva ley de inmigración tiene que contemplar primero que proteger al trabajo nacional, proteger, darle cabida al extranjero, perfecto, pero tienen que tener esas barreras de entrada, porque no puede ser que entre a tener las condiciones como ciudadano igual que un chileno. Eso no existe. No existe en otros países. En Argentina existe algo parecido como en Chile, pero en los demás países no existe. ¿Por qué? Porque sus gobernantes se han preocupado de establecer beneficios, por último, para sus nacionales. Y esto no es un tema de Trump, no es un tema de chauvinismo, no es un tema de nacionalismo, sino que es un ejercicio de madurez política y social de lo que tenemos que tener los chilenos. No es un tema de hablar mal de Piñera, no es hablar mal de Osandón, no es un tema de hablar mal de Lago, de Insulza, de Guillén. No es un tema ese. El tema es que tenemos que ser cuerdos y establecer legislaciones maduras para el país que nosotros queremos tener.